Me está escuchando, espero, en el teléfono Gabriel Pombo da Silva, porque con él voy a hablar al principio. Gabriel, ¿me escuchas? Sí, 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 Ah, escucho, sí. perfecto, bien. Entonces, voy a presentarte cortito. Gabriel es un anarquista español de 42 años y estuvo muchos años presos en España, casi 20 años, en parte en condiciones de aislamiento y se encuentra ahora en una prisión alemana en Aachen. Tú caíste preso, te tomaron preso en junio del 2004. Gabriel, cuenta, ¿cómo Sí. ocurrió eso? Primero, Bueno, pues bienvenido, ¿eh? Un gusto grande que estés en el teléfono. Ojalá que no te corten rápido, porque nunca se sabe, como tú dijiste, si los carceleros están en buena onda o mala onda. Diles que estamos en la buena onda, así que te dejen hablar. esperemos. Bueno, pues el 28 de junio, en un control policial aquí, de estos rutinarios, pues nos pararon para controlarnos y eso, ¿no? Nosotros andábamos con pasaportes falsos, José y yo, que es un compañero vasco que también está conmigo preso. Y bueno, luego está mi hermana y otro compañero de un grupo antirrepresivo. Y estábamos, pues eso, dando una vuelta por aquí por Europa, pues para denunciar la situación del régimen CIES y un poco informar sobre nuestros presos y demás, ¿no? Y la situación en España. Y bueno, además estábamos armados, pues evidentemente para defender nuestra libertad. Y en ese momento, pues en principio le dimos los pasaportes y demás, todo iba bien, pero luego se empeñaron en registrarnos a nosotros personalmente y ahí fue cuando ya escaló la situación, porque teníamos tres alternativas. Eliminarlos, dejarnos coger o intentar escapar. Y obviamente pues pillamos la tercera vía, que fue intentar escapar. Y cuando se intenta escapar en esas situaciones donde estás rodeado de policías y demás, porque habían dos coches de esos de la Bundesgerichtshof, o como se llaman, Sí. pues lo primero que se nos ocurrió fue sacar las armas. Queríamos coger a los policías, pero estos se escaparon y se parapetaron allí rodeándonos en la gasolinera donde nos tenían allí metidos, y al final la única vía que vimos en ese momento fue coger rehenes y escapar. Intentar forzarnos la salida como fuera, ¿no? Pero Y sí, 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 sí. sigue hablando. Y bueno, pues en esa situación, claro, es que hay que ver la situación, que son segundos, en que tienes que tomar esa determinación o rendirte o seguir para adelante, ¿no? Nosotros, el dejarnos coger en esos momentos así, como decirte, sin más y vivos, no entraba a la cabeza después de 20 años de cárcel y de todas las torturas que teníamos detrás nuestras, ¿no? Estábamos dispuestos a todo, ¿no? Mm. Y bueno, y lo demás pues ya se sabe, ya salieron los periódicos y demás. Pues cogimos unos rehenes, nos parapetamos con ellos, cogimos un coche, intentamos forzarnos la salida y luego luego tuvimos una disparatoria con la policía hasta que nos quedamos, bueno, yo me quedé sin balas y, y ya está. Y al final Y nos tuvimos no, que entregar. no hubo muertos, No, muertos no hubo, no. lógicamente, pero No. sin embargo te acusan ahora de intento de homicidio. Sí, bueno, primero nos querían meter 8 intentos de homicidio. Yo ya cuando escribía a los compañeros decía, yo no sé cómo coño se explican eso de 8 intentos de homicidios cuando yo he pegado 8 tiros, ¿no? O sea, y hay que contar que 3 o 4 tiros los pegué al aire, ¿me entiendes? Mm. O sea, es que eso ya es una explicación metafísica, porque si no, ninguno se entera. Al final hasta se dieron cuenta luego los propios policías y demás, y la bajaron a 2 intentos de homicidio, ¿no? Al coche que disparé yo de la policía, que le pinché una rueda, vamos, de un tiro, ¿no? O sea, evidentemente si hubiera querido disparar, también eso se vio en el juicio, ¿no? Les hubiera dejado, los hubiera disparado, les hubiera dado, porque soy bastante buen tirador. A Mm. 20 metros le volé la rueda del coche. Si soy capaz de volarle la rueda de un coche a 20 metros, pues evidentemente una persona es mucho más fácil que una rueda, ¿no? Que Eso más grande. todo eso ocurrió en Aachen también, en la cercanía de Aachen. Sí, Y entonces los tomaron presos a ustedes 4, si entiendo bien, ¿no es sí, cierto? sí, ¿Y qué a mi pasó hermana, entonces? ¿A tu hermana bueno, también? Ya, sí. sí, bueno, en el momento de marcharnos, a mi hermana le dije que se quedara allí en la gasolinera, porque no quería que bueno, porque tiene una hija y además si mi historia No tenía nada que ver con todo no eso tiene en nada el que ver fondo. con mi historia, ¿no? Entonces dije, tú te quedas aquí, ¿no? Y al otro chaval, pues al que tampoco tenía nada que ver con la movida nuestra, porque no sabía ni quiénes éramos, porque nosotros estábamos clandestinos y yo era para la gente Miki, un anarquista italiano, y punto, yo estaba con la documentación italiana, ¿no? Mm. Y José pues era Alfonso, con otra documentación falsa española, ¿no?
Y bueno, al otro chaval, pues en el momento le dije, móntate con nosotros, ¿no? O sea, casi lo forzamos a montar, ¿me entiendes? Porque no quería dejarlo en ese momento allí en manos de la policía, pues por obvios motivos de seguridad, ¿no? Porque podía, no sé, no lo conocíamos bien y podía dar información sobre nuestro paradero, o sea, y yo quería recoger todas las documentaciones y cosas que teníamos fuera en la calle, ¿no? O sea, eso fue un poco así la historia, a grosso modo, ¿no? De la escalación, bueno, del tiroteo y estas cosas. Pero bueno, eso fue más o menos, sí. Bien. Antes de contar un poco cómo está la situación de tu juicio, de cómo fue el proceso, cómo están las condiciones carcelarias, ¿nos podrías contar un poco cómo fue tu vida, digamos, cómo llegaste a ser el que eres? ¿Naciste en Galicia, cerca de Sí, yo soy Vigo? gallego. Ah, Soy gallego de Vigo. Nací, pues, pues era, pues no sé cómo decirte, muy pobre. Nuestra Galicia es una tierra que no tiene la industrialización que han tenido las demás regiones de España, sí. regiones de España o del Estado español, porque yo tampoco, es que eso de España, ¿qué es España? Habría que preguntarse también, ¿no? Sí. Bueno, pues pues Galicia era muy pobre. De 4 o 5 millones de gallegos que somos, pues 2 millones emigrados siempre, ¿no? Esa es nuestra historia, ¿no? Sí. Pobres como ratas, ¿no? Ninguna industrialización, lo que nos quedaba era el campo, el mar, o la emigración. Y pues yo crecí, pues eso, en el monte, muy campesino, muy pobre, sin apenas nada, ¿no? Es una casita que hizo mi padre ahí en el monte ilegalmente, hasta que a mitad de los años 70 decidieron emigrar para Alemania. En ese tiempo, pues conocí también las escuelas franquistas, donde comenzamos con el Cara al Sol, que era el himno fascista ese, o sea, cantar con el brazo ese, bueno, el canto ese fascista. Luego terminamos la clase con el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, como es obvio, acabé pronto odiando la escuela. Eso caracteriza muy bien, así, digamos, el tipo de educación que había, ¿no? La educación era represiva, retrógrada, el ambiente era de miedo, de pobreza, no sé, es que es muy difícil de situar a la gente si no lo ha vivido, ¿no? La represión también en el idioma, yo no podíamos hablar gallego, también la represión en la lengua también se notaba, ¿no? Porque si hablabas tu lengua, pues te como un garrulo, como un retrasado, ¿me entiendes? Sí. Y cosas así, ese tipo de, no sé, colonización cultural o como le quieras llamar. Entonces, ustedes emigraron, o digamos, la familia tuya emigró a Alemania y estuviste viviendo un tiempo, pero sin embargo, tú me dijiste que nunca te sentías, o me escribiste que nunca Sí. te sentías muy bien en Alemania. No me gustaba, no, porque el sentirse extranjero, ¿no? O sea, a nivel de sentirse, ¿no? O sea, era una tierra extraña, una lengua extraña, todo era extraño. Luego vivimos en estos barrios aquí de los famosos Gastarbeiter, ¿no? Donde éramos todos, pues no sé. Como marginados, de repente, mal sí, vistos. marginados, ¿no? Te sientes de pronto así, pues ahí, ¿no? En un gueto recluido, ¿no? Y eso fue en el sur, cerca de Sí, en Baden-Württemberg, en Baden-Württemberg. Karlsruhe, sí. Pero fuiste al colegio y todo eso. Sí, aquí me escolaricé, o sea, fui uno de esos buenos ciudadanos que se integran y aprenden la lengua, la cultura y esas cosas y tal, pero nunca me gustó. Ya te digo que ya con 15 años íbamos de vacaciones siempre a Galicia y tal, en veranos y así, ¿no? Y yo siempre que iba para allí, pues siempre el contraste, ¿no? Entre este país y el mío, siempre me daban que pensar, ¿no? Ver esto todo tan grande, tan evolucionado, esas autobahn, esas casas, esas cosas, ¿no? Y luego llegábamos allá a nuestra tierra y claro, inevitablemente te preguntas cómo es posible estos contrastes, ¿no? En tu carta también me mencionaste que tu abuelo era republicano, un abuelo tuyo había sido republicano y él te habló bastante de la guerra y de esto. Sí, pero estaba bastante derrotado. Él era uno de los como los tantos cientos de miles que habían perdido la guerra y se había refugiado pues en su mujer, en su familia, en su casa, en sus hijos, su historia, ¿no? Y tal. Lo único que sí era muy gracioso. Mi abuelo era gaitero, ¿no? Tocaba la gaita y así, ¿no? Qué lindo, sí. Sí, sí, a mí me encanta la gaita gallega. Y a mí también. Y bueno, y también me enseñó el manejo de armas porque tenía unas cuantas escondidas, ¿no? Y a pescar también me enseñó, ¿no? Y siempre echaba pestes contra todos. Y era lo que me gustaba mucho el abuelo por eso, porque era así un
más social completo, ¿no? después de la pérdida de la guerra. Siempre decía el peluquero es el Daniel, es un falangista, hijo de la gran puta, no sé qué, ¿no? Y cosas así, ¿no sabes? No sé, la persona murió hace unos años cuando estaba yo en el puerto y bueno, fue una de las muertes así que sentí bastante porque me gustaba mi abuelo, me gustaba. No sé. Bien, tú me escribiste que justo el día de la muerte de Franco es tu cumpleaños, Ujú. pero... El 19 de noviembre, porque dicen que fue el 20, pero en realidad murió el 19 de ¿Ah, noviembre. sí? Ah, bien. Sí. Bien, Lo mantuvieron artificialmente para ver cómo podían seguir el paso los fascistas allí. A ver si venía el recambio o no, a ver qué hacían, ¿no? Que luego sería cuando se gestó la mierda esa de la llamada transición democrática, que para mí fue una transacción más que una transición. un Pero bueno, negocio, un una cuestión negocio, claro. negociada, sí, una Ahí pues, transición. se repartieron la tarta, ¿entiendes? En cuanto se acabó la historia no tenían recambio porque al Carrero Blanco se lo habían volado los de la ETA, ¿me entiendes? Era una dictadura hecha a medida de una persona, ¿no? Sí, Pues y entonces, habían preparado al sucesor también, digamos, por lo menos en la fachada, a Juan claro. Carlos, al rey. Sí, bueno, solo tienes que ver los vídeos del rey haciendo el juramento de fidelidad al movimiento nacional, o sea, al fascismo, ¿me entiendes? O sea, es increíble, increíble. Lo que pasa en España, lo que pasa allí es increíble, ¿sabes? Y que la gente todavía no despierte y no abra los ojos y que se hayan conformado a toda esta mierda. Después de todo el pasado combatiente que tenemos es que es para vomitar. Pero bueno, ¿dónde estábamos? Sí, estuvimos Soy bueno, muy emotivo, me tienes que conducir a veces porque soy muy emotivo. bueno, Cuando me meto en esas cosas me emociona demasiado. bien. Estuvimos que ustedes se fueron a Alemania a vivir, entonces no te gustaba mucho ese país. Bueno, tú aprendiste el idioma y todo eso, pero sin embargo nunca te sentías bien. Y entonces Me escapé de casa. te escapaste de Sí, acá y volviste al Estado español. sí, antes ¿Y de cómo te volver fue estuve por ahí allá? dando una... Sí, antes de volver me estuve dando una gira aquí por los ambientes alternativos estos, de aquella era yo así un puncarra de esos, ¿no? La música punk y esas cosas, ¿no? Ujú. En Y, los años y 80 era, sí, en los años 80, sí. sí. Y estuve por aquí así un poco viendo cuando Casas los ocupadas. Causacs en Berlín y esas cosas Mm, así, casas ocupadas, mm, el amor libre, todas esas cosas, ¿no sabes? mm. Bueno, de aquella época pues un chaval que venía profundamente católico y de esas cosas, ¿me entiendes? Pues todo esto era nuevo, ¿no sabes? Era, wow, ¿esto qué es? ¿No sabes? Y bueno, y estuve así viajando por Europa hasta que volví de nuevo allí al Estado español, ¿no? Me paré un poco allí por Euskadi también, Ajá. ¿Qué edad tenías luego más o menos? 15. 15, Todo esto 15. con 15 años, sí. Buah. Y allí empecé a ver ya pues también que había lucha y esas cosas. Yo no conocía nada de Euskal Herria, porque era para mí algo nuevo, ¿no sabes? Miraba, decía, hostia, pero esto, yo pensaba lo primero que había cruzado a ese país pequeñito que había, Andorra que llamaba, ¿no? Mm, Pues yo no estaba muy puesto en esto de geografía, ¿no? mm. Yo miraba pintadas en las calles así con muchos Ks de kilos y muchas así, y dije yo, joder, pero esto, digo, al final no he ido ni a España, seguramente estoy en otro país, ¿no sabes? Y sí, y todo preocupado porque tenía que volver a saltar otra frontera, ¿no sabes? Mm. Y bueno, y así, pues estuve allí por ahí una semana o así, ¿no sabes? Conociendo allí un poquito el tema, pero tampoco me di mucho... Era un niño, tenía 15 años, ¿no? Y luego me fui hasta Madrid. Luego allí en Madrid, ¿Solo? sí, y todo esto solo, fui por ahí en plan vagabundo, ¿no? Mm. Luego allí en Madrid me detuvieron, ¿no? Porque, claro, no Eres vivía menor. era menor, claro, Claro. y yo le dije que me había escapado de casa, que era gallego, tal y tú, pero me meto en un reformatorio. Y ahí fue que se llamaba Nuestro Sagrado Corazón de Jesús, algo así, que era allí en Carabanchel. Mm. Y bueno, y de ahí pues Cerca me de la escapé. cárcel. Sí, cerca de la cárcel, o sea, era un reformatorio de menores. Mm. Y de allí pues me escapé, ¿no? Y me escapé y me fui para Galicia. Y luego llegué en Galicia en los años 80, que era cuando estaba pues en plena lucha allí los astilleros.